Muy bienvenidos todos nuevamente a este noveno Summit de Fundación País Digital, en donde ahora, en este espacio, vamos a conversar con distintos candidatos presidenciales. Y la verdad que quiero partir con el honor de conversar con Sebastián Sichel, quien, como ustedes han visto, ganó la primaria de Chile Podemos Más. Sebastián, bienvenido a nuestro noveno Summit. Mucho gusto, Pelayo. Me encontré en otro rol con un Summit ahora. Me tocó de candidato, me tocó en la Corfo alguna vez, varias veces, me tocó verlo como ministro y hoy día me toca de candidato. De hecho, yo quería partir justamente con eso. Hace 3 años atrás nos viste acá como vicepresidente Corfo y la verdad es que tuviste una tremenda exposición y nos contaste en esa vez cuáles eran los desafíos de Corfo y hacia dónde Corfo tenía que ir caminando, en la lógica más bien corfiana. Cuéntanos un poquito cómo fue ese espacio de pasar por Corfo, después el Ministerio de Desarrollo Social y seguir finalmente en el Banco del Estado. Primero, lo humano, una experiencia increíble, el orgullo de haber hecho muchas cosas que uno soñó como académico, como emprendedor en mi vida, después tener la oportunidad de estar en las instituciones para hacer lo que uno decía que había que hacer y tener una oportunidad gigante. Lo segundo, yo diría que un aprendizaje respecto a lo difícil que es hacer las cosas cuando uno está en el Estado. Uno sueña... que muchos de ustedes que están al otro lado de la mesa, uno sueña con hacer cambios, se da cuenta que la burocracia estatal es un monstruo grande que pisa fuerte y por lo tanto cuesta cambiar muchas cosas, que los tiempos son más lentos, pero que se puede, que efectivamente se pueden hacer transformaciones. Y lo tercero, que tenemos un desafío grande. El mundo está cambiando a una velocidad que no nos habíamos imaginado nunca. Se tiende a decir que las revoluciones industriales son rápidas, pero para que se imaginen lo que fue la adaptación o la masificación de la imprenta, se demoró casi 200 años y hoy día Internet lleva 30 años y nos comió, y si no estás arriba de Internet te cae en el mundo. Y por lo tanto, desde lo público, la necesidad de acelerar la adaptación es mucho más rápida de lo que probablemente el tiempo que el Estado tenía antes para hacer las transformaciones. Vamos a hablar después de la transformación digital propia del Estado, pero en tu experiencia, ¿viste grandes diferencias entre un Corfo, un Banco Estado y un Ministerio de Desarrollo Social en su acercamiento a un mundo digital? 100%. O sea, para decirlo en épocas, tenía un Banco Estado que estaba en el 2010, una Corfo que estaba en el 2005, para poner un ejemplo, y un Ministerio de Desarrollo Social que estaba en el 1995, con la pero mira lo importante, toda la base de datos social de las personas está en el Ministerio de Desarrollo Social y ni siquiera compartía base de datos con otros servicios públicos y por lo tanto la actualización del registro social de hogares no estaba automatizada con los cambios de domicilio al registro civil, no tenía conexión directa con la información de salud de una persona y por lo tanto era como vivir en un compartimiento estanco con generación de un repositorio personal que se llenaba a lápiz en la práctica muchas veces y ahí estabas en otra vez. En la Corfo había más modernización, pero había sistemas que no conversaban. ¿Te acuerdas que yo dije simplificar es el verbo en la Corfo? Porque teníamos llenos de instrumentos que no conversaban entre sí y lo que hacían muchos instrumentos es que duplicabas inversión a veces en emprendimientos que no la requerían o dejabas botados a otros porque no conversaban la línea del viaje del emprendimiento. Y en el Banco Estado yo creo que había más modernización. Yo creo que la cuenta RUT provocó una digitalización obligada para el banco, pero también para muchos usuarios, con mucha base de datos compartida, con mucha información compartida, pero con los problemas que tiene el sistema financiero chileno, que no comparte base de datos, y por lo tanto, en general, por eso digo el 2010, en el 2020, 2021 debería haber además una industria financiera mucho más transversalmente conversando y entendiendo la fintech, como parte de los enlaces de esta conversación, cosa que no pasaba en el banco. Sin duda la pandemia lo que hizo es que aceleró una década, ya en el siglo XXI, lo que es la transformación digital. Y nosotros desde País Digital, y quiero entrar en la conversación ya, te vamos a entregar de hecho un documento, hemos preparado un documento que es el Plan de Transformación Digital de Chile, en que de alguna manera tenemos 5 grandes pilares que quiero conversar contigo. Un pilar de conectividad, sin duda, fundamental en cualquier pirámide de conectividad digital o matriz digital. Modernización del Estado, el entorno digital, ya lo viste en Corfo, lo que era empujar de alguna manera una economía digital. Todo lo que es lo que hoy día está cambiando en las habilidades y competencias necesarias. Entonces, quiero partir hablando de la conectividad. Nosotros en Chile, a lo largo de los últimos años, lo hemos hecho bien. Hoy día tenemos técnicamente un 100% de conectividad móvil, que hay que pasar de 2G a 3G y a 4G. Y tenemos una conectividad fibra que se aceleró muy fuerte. Pasamos de técnicamente el 50% a el 64%, del cual el 40% de eso es fibra. Pero aún hay brechas digitales, rurales, urbanas. ¿Cómo estás viendo tú la implementación de un país 100% conectado?
Deja agregarle una brecha más a resiliencia a redes. Tenemos un problema grave con fibra, de que efectivamente nuestra red es absolutamente frágil en el país. Y tenemos igual que la Ruta 5 o la Panamericana, una ruta que conecta a Chile, pero que se corta en algún lugar y deja desconectado a la mitad de Chile. Para agregarle un desafío más, yo lo vi en la Corfo además, hicimos un estudio de resiliencia de redes y hay una tragedia en general de nuestra capacidad de transmisión de datos con un país que tiene desastres naturales como el chileno. Pero te lo dejo allá. Primer desafío, 3.7 de los hogares rurales tiene conexión a Internet en Chile, conexión domiciliaria, y ese es el desafío número 1 porque eso genera dos cosas. Primero, excesiva migración campo-ciudad. Cuando tú tienes una economía digital que te obliga a digitalizar procesos, mucha gente se está yendo a los lugares donde quiere vivir, básicamente por falta de conectividad. Antes era porque no había alcantarillado, porque no había conexión a la luz, ahora hay, pero te dicen, ¿sabe qué? Yo estaba la semana pasada en Los Muermos, me decían, yo me tengo que ir de mi comunidad que se llama Pato Yico, donde soy feliz, donde emprendo, porque en general no puedo entrar a servicios. Entonces, el primer gran desafío de Chile es llegar con conectividad domiciliaria a hogares rurales para cambiar esta curva. Además, la celeridad es bajísima, porque es 3.7 el 2018, la verdad estamos más cerca del 4.1 hoy día, pero tú ves el 2015 y estábamos en 2, entonces la velocidad es mucho más lenta. Segundo gran desafío, que es conectividad urbana. Es cierto, tú tienes razón, hemos ido avanzando, pero lo que nos falta es pasar rápido a 2G, a 3G o 4G. Habla con alguien en poblaciones en Santiago y te dice, ¿sabe qué? Está bien, yo tengo conexión móvil en un teléfono, precaria la conexión, y hoy día tengo que hacer clases remotas, pero usted me está pidiendo que haga Zoom, trate de hacer Zoom con conexión móvil y te vas a dar cuenta que no tenemos. ¿Cómo hacerlo? Yo creo que son dos desafíos. Lo de la resiliencia te lo mezclo con esto. Primero, llegar a todos lados con conexión digital domiciliaria. Y eso significa un Estado inversor que concesiona redes y se atreve a llegar. Como en algún minuto creó los APR para agua potable rural, como creó los enlaces eléctricos para los enlaces domiciliarios, el Estado tener programas especiales que avancen en obligar, más que obligar, en concesionar redes o instalación de redes donde el mercado solo no lo va a resolver. Yo creo que ese es el primer desafío y tenemos que ir hacia allá. El segundo, que es el domiciliario, el Estado va a tener que subsidiar, igual como hay subsidio para el agua potable o subsidio eléctrico para la luz. En Chile hay 1.400.000 subsidios para agua potable y subsidios para luz para pago de planes de Internet en casa. ¿Ves la conectividad como una necesidad absoluta? 100%, pero si yo me reía, y lo digo, perdón, cuando decíamos, mire, vamos a tener clases remotas, yo decía, esto no conoce Chile. Si clase remota es un privilegio que nos podemos dar solo unos pocos en Chile. En la calle, Sebastián, la gente te pide esto, es un tema que tú lo ves hoy día 100%. En la sociedad. La pandemia aceleró eso, ¿no? Yo voy a ser el primer presidente post-crisis sanitaria, y si algo se hizo evidente en muchos hogares de Chile, es que efectivamente la brecha de desigualdad donde más se manifiesta de este país hoy día en conexión a Internet. Porque ahí es donde te sientes, vuelvo a la idea, tú antes sentías que si no había agua en tu casa, eras pobre. Esa es la verdad. Hoy día todavía hay algunos hogares sin conexión domiciliaria, pero la verdad hay muchos más que sin Internet sienten que son pobres porque ve que todos los compañeros se van a su casa y pueden hacer las tareas y tú dices, yo no puedo hacer mis tareas. ¿Qué hace esta sociedad que me haga un trato tan injusto para mí, pero la necesidad es mucho más fuerte porque no es solo ya para hacer tareas, sino que para vender tus productos? Si tú haces miel otra vez en Los Muermos, tú dices en algún lado tengo que venderla, ya no tengo quien venderla porque cada día hay menos locales y necesito distribuirla, y también tiene que ver con acceso a información. Esta sensación de que estás desconectado de un mundo global y que necesitas desde lo local mantenerte conectado al mundo. Te tomo lo del mundo global. Han habido proyectos como el proyecto Humboldt, por ejemplo, que hoy día está conectando vía Australia con Asia. ¿Para ti es importante seguir empujando estos proyectos de conectividad mundial? 100%. O sea, nuestra capacidad de aumentar la conectividad mundial también es nuestra capacidad de dejar ser una isla o donde se vuelven los aviones a un lugar conectado con información con aquellos lugares. Sí, creando competencia también en esta conectividad, que es vital. O sea, ser capaz de vertebrar todo Chile en conectividad total, seguir conectado al mundo de forma que tengamos una conectividad modelo de los países más desarrollados. Exactamente. Segundo gran tema, modernización del Estado. Algo me estabas contando, yo sé que tu corazón vibra en estos temas. 100%. En Chile, al 2015, nos pusimos una meta desde País Digital que era llegar al 100% de los trámites digitalizados al 2020. Desgraciadamente no lo llegamos, pero mirando el vaso medio lleno estamos en el 67%. Eso debe ser. Estamos pasaditos el 60 recién. Es una buena noticia. En tu caso, ¿cómo somos capaces de empujar a llegar al 100%? Y más que la importancia a veces de los trámites digitalizados, también cómo producir la transformación digital del Estado. Y aquí te quiero hacer la pregunta. ¿Tú ves que el Estado le está entregando un buen servicio hoy día a los ciudadanos? No, súper concreto. Claro.
así para no darnos tanta vuelta, yo creo que tenemos un fracaso en la digitalización en última milla, y lo digo así de abierto. Hemos avanzado en digitalización de procesos que resuelven a veces lomos de toro burocrático, pero frente a usuario, la digitalización tiene harto de promesa y poco de realidad. Deja explicarlo en simple, que no tengamos un registro único de salud, una ficha única de salud, es algo terrorífico en la modernidad. Que tú te atiendas, vuelvo al ejemplo, o sea, Los Muermos lo tengo como ejemplo, pero que te atiendas en Los Muermos y después caiga en un hospital público en Santiago y no haya una ficha única de salud, es una chifladura, porque no hay seguimiento y pocos hospitales tienen esa capacidad. O sea, el hospital digital, para decirlo, es parte del desafío número uno. El segundo desafío, pongo el registro civil como ejemplo. Mi mamá vive en La Cruz y yo veía que en La Cruz cierran el servicio a las 2 de la tarde. 2 de la tarde. Entonces me decía, ¿por qué cierran a las 2 de la tarde? No, mire, porque tienen que hacer trámites y todo. Entonces esto es análogo. No, no son análogos. Mi mamá no sabe usar internet. Entonces, o tienes tótem de atención a todo horario, o tienes forma de conexión a todo evento, pero si no obligas a aquel que está justo en el traslado análogo digital a no tener formas de atención que no sean presenciales, porque ni siquiera tenemos la capacidad de conectar en barrios cosas tan obvias. Mira lo que hizo la Caja Vecina. Es un ejemplo de digitalización no entera, pero lo es. Lo que hace es que llevó el banco a tu barrio. Tú puedes ir al almacén de tu barrio, sacar plata, pagar con internet. Sin embargo, el Estado no está en el barrio y lo que piensa para estar en el barrio es instalar una oficina pública que ya no tiene capacidad de instalar cuando podría tener tótem de atención, cercanía de atención, procesos de atención más conectados directamente con el lugar donde ocurren los fenómenos para aquellos que están en la transición análoga digital. Y la última gran déficit que tiene que ver con compartir de base de datos, yo te contaré las tragedias que vi ahí, o sea, es trágico, lo digo en serio. Mira, voy a decir algo que no es popular decirlo en estos días, pero con los bonos famosos, el IFE, yo me encontré con que efectivamente la información socioeconómica de una persona, el promedio de actualización es de 7 años atrás. O sea, tú sabes si alguien estaba en una situación de crisis económica o tenía necesidad socioeconómica 7 años atrás. Hace 7 años atrás yo mismo no tenía los ingresos de hoy día, tenía otra pega, había cambiado mi vida, de hecho tenía un hijo y sin embargo el Estado no tiene ni una capacidad de informarse respecto a las personas. A eso para mí es transformación digital. Algunos se imaginan que solo es sistematizar procesos internos, pero mientras no tengas como ciudadano esa idea de que el Estado reacciona automático a tu demanda, no hay digitalización real del Estado. Sebastián, tú te tocó administrar, digamos, 3 servicios distintos importantísimos del Estado chileno que son parte fundamental del desarrollo. Ya lo hemos conversado, Corfo, Banco Estado, Ministerio de Desarrollo Social, y tú sabes lo difícil que es cambiar las instituciones. ¿Cómo ves tú que hay que cambiar las instituciones para que tengan esto como prioridad? Porque muchas veces uno llega y dice, yo quiero empujar la transformación digital, pero llega la institucionalidad y la institucionalidad de alguna manera se resiste. Tú probablemente lo viste. ¿Cuál crees tú que es el camino para empujarla con prioridad de forma de mirar al ciudadano? Primero yo creo que hay que apostar en proyectos que fueron incubados en su minuto en el Estado y han hecho transformaciones importantes. Uno, el laboratorio de gobierno. O sea, yo creo que la lógica de un Estado que descubre que con la transformación digital acelera procesos, pero también tiene mejor percepción ciudadana es vital. Y lo que hizo el laboratorio de gobierno es hacer transformación cultural. No solo digitalizar, sino hacer transformación cultural para que esa transformación cultural se transformara en digitalización. Y yo creo que eso, que es una experiencia transversal del Estado en un lugar, debería ser casi una oficina de cada institución pública de manera de tomar pilotos, hacer procesos de transformación y ver los fenómenos positivos que genera el entorno. Transformación cultural, más cada ministerio, y es algo de lo que yo he estado hablando en mi programa, mucho más fuerte trabajando en oficinas de transformación interna. Lo segundo, tenemos un problema que no tiene que ver con transformación digital, es político, pero que tiene que ver con esto al final, es que el Estado del ancho que tenemos no funciona. O sea, yo no sé si alguien me está viendo y tiene una pyme del siglo XXI y alguien se imagina que la segunda línea jerárquica tiene 25 personas que son los ministerios y esto es una maraña que nadie entiende. Si golpeáis una puerta y decís, mira, quiero empezar una empresa, no, vaya a la Dideco, no, vaya a no sé qué, te empiezan a mandar a distintas instituciones, la Dideco es social, pero pongo un ejemplo en que en general los mapas de ruta del Estado no se entienden. O sea, hay una transformación política que es generar un Estado que es más angosto, pero tiene más profundidad vertical. A eso me refería con el ejemplo del barrio. Y eso permite también sistematizar digitalmente de mejor manera el Estado. Déjame llevarte a un tercer pilar, distinto. Hemos conversado la importancia en el fondo de la modernización del Estado, la importancia de la conectividad, y hoy día un tema que tú viviste muy fuerte desde Corfo, el fomento a esta nueva economía.
¿Cómo estás mirando el fomento, lo que debería hacer el Ministerio de Economía, si lo quiere ver uno en lo que veíamos antes? ¿Cómo estás mirando la economía del siglo XXI y el cambio de realidad que está teniendo el mundo respecto a lo que nos va a tocar post-pandemia? Me acordaste de la charla que di ahí en el Summit hace algunos años. ¿Te acordás que yo decía, mira lo que pasó en Estados Unidos? Las 10 empresas más valiosas del Nasdaq cambiaron en casi 30 años completamente. En Chile más o menos son las mismas. El retail entró muy fuerte en los 90, no ha pasado mucho. La pregunta es si es por incapacidad de la misma empresa o por falta de impulso estatal para entender que esta nueva economía va a ser el motor de la economía del futuro. Entonces, primera gran reflexión, el Estado no tiene una política estratégica de verdad para fomentar la nueva economía y lo que hay que hacer es transformar al Ministerio de Economía en eso. Por eso he hablado más bien un Ministerio de Industria e Innovación, mucho más fuerte, dándole impulso a esta transformación productiva y confiando en la nueva economía como motor de desarrollo del país. ¿Por qué? Un país que tiene más del 25% de su población con educación superior, que el 50% de la próxima generación va a tener educación superior, lo que le sobra es talento, lo que le falta es fomento. Y por lo tanto tenés que apurar la estrategia de fomento hacia allá, simplificar la estrategia de entrada. O sea, tú tienes que tener una institución que haga fomento en Chile y no otra vez esta maraña entre FOSI, Cercotec, Corfo, Banco Estado, sino que tú eres emprendedor y tú necesitas desarrollar un proyecto y tú deberías entrar a algún lugar y que el Estado se hiciera cargo de tu hoja de ruta y no al revés. Te tocó ver el dolor de las pymes. Te pregunto, tú estás recorriendo Chile entero. ¿Te está tocando hablar con las pymes y ver lo que ellos necesitan hoy día? ¿Cuál es el salto que le tenemos que dar a las pymes chilenas para que se puedan incorporar a esta revolución digital que el mundo ya está viviendo? De hecho, este summit se llama El presente ya es digital. Obvio, 100%. No, la principal tragedia, tú lo dijiste, muchas se obligaron a transformarse, pero muchas se quedaron fuera del carro. Esto es una locura, porque tú te adaptas o mueres, pero como hablaba ayer, otra vez en Los Lagos, con una señora que tenía un restaurante que se llama El Pollo Pechugón, me acuerdo. La Variel, y me decía la Variel, sí, Sebastián, tuve que cerrar porque no entendí cómo meterme al delivery, no entendí, y me iba muy bien. Antes de la pandemia yo era un hit, se hacían colas para comprar mi pollo pechugón y hoy día no puedo subirme, y no supe cómo el Estado me podía ayudar a la adaptación para hacer delivery. ¿Por qué te pongo este ejemplo? Porque exactamente esa es la cadena de valor donde el Estado debería meter mucho más fuerte. Yo peleaba siempre en la Corfo, me sentaba con un emprendedor y le decía, ¿usted está vendiendo? Si no tenía una buena respuesta para eso, probablemente no estábamos haciendo bien nuestro trabajo, no él. Y lo mismo deberíamos hacer, que en las cadenas de venta de las pymes el Estado debería poder hacer el enlace de digitalización. Deja volver al Banco Estado, que ya que me fui al otro lado. Yo en el Banco Estado me di cuenta que teníamos una herramienta que se llamaba Mercado Pyme. ¿Qué hace el Mercado Pyme? Expone productos. ¿Se puede transar ahí? No se puede transar. ¿No? ¿De qué sirve? Esa es la gran pregunta. No, porque exponen sus productos y ahí el Banco Estatal lo que primero tenía que hacer, obviamente, era hacer una plataforma de e-commerce que permitiera hacer transacciones. Ya, eso es lo que debería estar haciendo el Estado, que en ese lugar, que justo donde la pyme no puede resolver solo su problema, que es comercializar por vías digitales, el Estado debería tener la inversión y hacer plataformas de acceso gratuito o más bien de fomento directo para la comercialización. Eso me lleva al cuarto gran pilar, que es el entorno. O sea, tú tienes que estar de alguna manera en un entorno que fomente con mucha fuerza lo que es el emprendimiento, lo que es la pyme, lo que es el desarrollo, la adopción tecnológica, que es lo más importante. Fíjate que en este estudio analizamos los 100 estudios más importantes del mundo y las 20 agendas digitales más importantes del mundo. Casi todas te dicen, mira, si el entorno no es propicio para esto, es muy difícil. Cuando estamos hablando de un entorno ya del siglo XXI, ¿cómo estás mirando tú ese desafío país? ¿Cómo lo llevo puede ser desde la ciberseguridad, que es un elemento más complejo, ya que está viendo ese futuro, pero más allá de eso, el tema de la ciencia. Estamos en un mundo de transferencia de conocimiento. Tú sabes que donde más bajo estamos es en el I+D, 0,28% del PIB. ¿Cómo estás mirando un poco el empuje al mundo científico, a la adopción tecnológica, al entrar en este mundo del conocimiento, de la transferencia de conocimiento? Algunas cosas concretas, para entrar más después de lo filosófico. Lo concreto, tenemos que cambiar la ley de I+D. Eso lo intenté hacer en la Corfo, peleé harto. Cuando tú pones la ley de I+D como una forma de franquicia tributaria a la utilidad, tú le estás diciendo a una pyme, no innove o no invierta en innovación, porque usted todavía no tiene utilidad, está en fases tempranas, y por lo tanto lo que tú tienes que hacerlo primero es cambiar la forma en que entiendes la innovación, lo entiendes como inversión, no sobre utilidad, y por lo tanto generar un estímulo en fases tempranas. Lo segundo, súper importante en el tema de entorno, la economía de los 90 o de los 80 era una economía esencialmente competitiva, así nos enseñaron a todos. Los que estudiamos algo de economía, yo soy abogado, pero estudié mucho después de los magísteres y en el pedazo de doctorado que hice.
Nos decían siempre que la esencia era competir porque competir provocaba innovación y rebaja de precios, para decirlo bien en simple. Eficiencias dinámicas y eficiencias competitivas. La verdad, en el siglo XXI no es cierto. La colaboración es la esencia de los nuevos negocios. Tú puedes tener una pequeña planta de producción de frambuesas en la Araucanía y exportarlas a China con 1 hectárea en la medida que te asocias a muchos otros, tienes una buena cadena comercial. ¿Por qué te digo esto? Porque el Estado debería generar entornos colaborativos en el mundo de la digitalización mucho más eficaces de los que lo está haciendo. Y por lo tanto, donde deberías impulsar con apoyo estatal que las grandes empresas sean naves nodrizas de innovación y por lo tanto que compren y busquen talento de innovación para hacer colaboración con empresas, no que absorban. Ahora, cuando digo compren es, oye, ¿sabes que tengo un desafío? Soy una gran telco y tengo un gran desafío de cómo meterme en domótica en los hogares, está lleno de cabros haciendo domótica en Chile y por lo tanto busco talento, genero un clima cooperativo, no absorbo, sino que para ver hago sociedad y hago finalmente clima. 2 desafíos ahí y con eso cierro la gran pregunta. ¿Qué hace el Estado en esa primera reflexión? Lo que tiene que hacer el Estado mucho más fuerte es estimular innovación con instrumentos tributarios. ¿Qué tiene que hacer el mundo privado? Quizás con subsidio estatal, mucho más fuerte transformar a las grandes empresas de Chile en una economía altamente concentrada en hubs de innovación para que desarrollen talento innovador en pequeñas. Si tú logras juntar estas 2 vértebras, probablemente vas a generar un clima en que la colaboración sea grande. Y establecer ciertas condiciones higiénicas. Barreras de ciberseguridad, cambio la ley de ciberseguridad es gigante, mira la tragedia que yo viví en el banco, cómo resistí, y aún así nuestra ley de ciberseguridad no salió, no hay pena y las formas de persecución son arcaicas y por lo tanto tenemos un gran desafío de que la condición higiénica número 1 son políticas de ciberseguridad, pero también formas de perseguir delitos de ciberseguridad gigantescos y la segunda condición higiénica que tiene que dar el Estado, lo hablamos, es conectividad para permitir eso. Vemos de alguna manera el proceso de tener buena conectividad en la base de la pirámide. Le sumamos a eso una modernización del Estado para los ciudadanos, le sumamos a eso un entorno digital que sea poderoso y de alguna manera acompañe a todos estos emprendedores. Y dejo al final la quinta, y que para nosotros desde Fundación País Digital probablemente es la más importante, que es la transformación de las habilidades y competencias en el siglo XXI. A partir de todo lo que miramos, donde estamos más caídos, Sebastián, es en la capacitación que necesitamos. De hecho, yo les pregunto a todos ustedes, cuando estamos conversando, ¿cuánta tecnología del mundo ocupa de Sudamérica? Ni siquiera de Chile. Ninguna. Nosotros ocupamos tecnologías de Asia, de Europa, de América, y hemos sido followers durante los últimos 200 años de la tecnología. Hemos adoptado tecnología. Pero eso involucra una revolución educacional. ¿Cómo estás viendo tú el empuje a que el país tenga estas habilidades tan necesarias en la transformación que el siglo XXI está pidiendo? Mira, primero, avanzar mucho más en formaciones, o sea, en carreras STEM, o sea, meterte mucho más fuerte en formación en ciencias, tecnología, matemáticas e ingeniería y agreguémosles arte como creatividad en general en formación escolar. Y bien básico porque tenés que meterte allá para poder derivar muy fuerte en educación universitaria. 2, algo hice también en la Corfo y me tocó más bien seguir un trabajo que lleva la Corfo con Ingeniería 2030, hacer que nuestras carreras de ingenierías pongan el acento en la innovación. Esto es bien importante porque en general nosotros hemos formado un mundo que no está preparado para innovar, sino que está preparado para producir. Tercero, misma lógica, ojo con la tecnología, porque en algunas industrias sí hemos ido generando tecnología propia. Mira lo que está pasando en minería y todo el uso eficiente de agua, que casi todo es tecnología local, como estamos haciendo bolas de molibdeno, muchas veces producidas acá, con tecnología acá, o lo que está pasando hasta en la acuicultura, que hay un cabro con Food for Future, que está trabajando súper fuerte con alimentación vía economía circular para la industria acuícola. Entonces, lo que me pasa, vuelvo al ejemplo de atrás, es que nuestras industrias son malas incubadoras de innovación y no lo hacen. Entonces, a la pregunta tuya, ¿cómo aumentar muy fuerte la formación? Un Estado que adapta planes de formación para que entendamos mucho más fuerte la innovación, que se mete en etapas tempranas de formación, que incentiva el desarrollo de estrategias de innovación y también una industria que cuando trabaja con sectores regulados, que es la ventaja de tener Estado, exige que parte importante de su desarrollo de nuevos negocios tenga talento local incorporado. Sebastián, de ser electo primer presidente, post pandemia como hablábamos antes, en la mitad ya del siglo XXI, vamos a estar entre el año 22, 26, digamos, y ahí vienen en los colegios. ¿Qué rol
juega el cambio que tenemos que tener en el proceso educacional en Chile? Porque muchas veces cuando uno está cambiando cultura, como hemos hablado acá, tenemos que también ser capaces de empujar al mundo de los profesores a sumarse a esta nueva necesidad. ¿Cómo empujar con la institucionalidad que tenemos y los desafíos que tenemos a ese cambio? No, hay que hacer una revolución en el aula, o sea, así de concreto. Nosotros tenemos aulas del siglo XVIII. Si tú miras una foto de cómo era la sala de clase del siglo XVIII, era un pizarrón, yo señor con un lápiz, explicándole a niños sentados y seguimos haciendo lo mismo. ¿Y qué es la revolución en el aula? Ojalá en colegios públicos y en los colegios particulares subvencionados que reciben subvención estatal, en que en realidad el aprendizaje es un proceso colectivo y colaborativo. Y eso significa que nuestra forma de entender ya no son las clases magistrales, sino que son el aprendizaje continuo. ¿Qué significa esto? Porque suena bien poético, así como lo va a hacer este señor después de la crisis. Bueno, particularmente cuando me dicen cómo mejorar la educación en Chile, toda la discusión de la educación se la ha comido la plata y la infraestructura y poco lo que pasa dentro de la sala de clases. Hablábamos antes del desarrollo científico en la sala de clases. Lo que tenemos que hacer es que la creatividad es el pilar del desarrollo, que la ciencia y la tecnología debe ser parte de lo que se enseña en el aula y que esto no es un problema de horas ni inversión, sino también de adaptar a los profesores para formación futura. Hay algo que a los profes no les gusta mucho en general. Tenemos muy buenos profesores en Chile, pero yo incentivo mucho también, sin miedo, a meter algunas industrias a los procesos formativos. Al aprendizaje continuo también es bueno entender, si uno mira lo que hizo Alemania, si uno mira lo que hizo Estados Unidos en su minuto, fue que metió a las industrias al aula, más bien para trabajar continuamente con los niños hacia adelante. Las buenas experiencias que me tocó ver con autoridad pública, me acuerdo siempre del Liceo de San Antonio, mis cabros favoritos que hacían domótica, hicieron enchufe inteligente, fue un liceo técnico, que se metieron muy fuerte con una empresa de San Antonio y terminaron con unos cabros recorriendo el mundo vendiendo su enchufe. Sebastián, hemos visto cómo los grandes emprendedores mundiales nos están sacando fuera de la tierra a observar desde la esfera. Hemos visto cómo en Chile los emprendedores ya están llegando al famoso unicornio que tú empujaste tanto de corto. Tenemos a Notco, tenemos a Betterfly, tenemos a Uber Eats, o sea, a Corner, comprado por Uber. Para terminar, un mensaje final al mundo de esa visión de futuro de Chile, esa visión del emprendimiento, el desarrollo tecnológico y lo que nos convoca de alguna manera en este 9º Summit. ¿Cuál es el mensaje que tú le das al país respecto a cómo tenemos que cambiar culturalmente? Mira, si en 30 años más alguien se acuerda de mí, me gustaría que dijera, ¿y por qué fue presidente, Sebastián? Porque fue el presidente de los emprendedores. ¿Y a qué me refiero con esto? Porque básicamente creo que el futuro de Chile va a estar basado en emprendimiento, completamente. Si el desarrollo de Chile en los últimos 30 años fue un proceso muy fuerte de madurez democrática, pero también de impulso de 5 industrias, súper fuerte. Si tú ves las 5 industrias que nos impulsaron, fue hacia adelante. Yo creo que el futuro de los próximos 30 años va a tener que ver con negocios que no habíamos visto y que lo están descubriendo emprendedores en algún lado, y lo que tiene que hacer el Estado es nivelar la cancha hacia arriba para esos emprendedores. Que sus barreras de entrada al mercado no estén saturadas finalmente por prácticas anticompetitivas. Que las ventanillas de fomento descubran el talento de manera más temprana a través de financiamiento. Que tenga la capacidad, también el Estado, con garantías estatales, de entregar financiamiento barato, de incorporar a la fintech en la cadena de valor de la estrategia de financiamiento de las empresas, porque el Estado estimula. El programa tengo harto porque, bueno, me gusta este tema de Coloco, que creemos un fondo con inversores corporativos para desarrollar capital de riesgo. O sea, finalmente, esto tiene que ver con entender que la verdad, Chile requirió este impulso de predesarrollo que tuvo que ver con sus empresas baluartes, muy basadas en explotación de materias primas, con alta innovación también, pero que hoy día la segunda fase de desarrollo va a pasar por nuestra capacidad de que el talento emprendedor movilice la economía hacia adelante. Y eso es lo que yo quiero hacer principalmente si soy presidente. Por eso probablemente estoy sentado acá. Bueno, Sebastián Sichel, precandidato presidencial de los emprendedores de Chile, le queremos agradecer el que haya estado con nosotros conversando hoy día en nuestro 9º Summit de País Digital. Muchas gracias Y nos ponemos como País Digital al servicio de la campaña con nuestros estudios y nuestras capacidades para que les puedan ayudar en su programa. Los vamos a usar como siempre, Pelayo. Siempre los agarro y los uso, así que sigo leyéndolo feliz para seguir trabajando por Chile. Abrazos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes.